Hola de nuevo y bienvenidos a Referentes de Inversión, un espacio de Deutsche Bank donde, como siempre, trataremos de compartir con ustedes pues, nuestra visión sobre el mundo, nuestras expectativas y, hasta donde podamos, nuestras recomendaciones sobre qué hacer con sus carteras. Si les interesa este contenido, por favor, no olviden suscribirse en referentesdeinversión.es. Y, como siempre, tengo el placer de que me acompañe Rosa Duce, nuestra Chief Investment Officer aquí en España. ¿Qué tal, Rosa? Pues muy bien, ya terminando el año. Pues eso te iba a decir, que nos toca hacer cuenta y paga, ¿no? Nos tocará echar un vistazo de lo que ha pasado últimamente y sobre todo pues empezar a sentar bases bueno, vamos a intentar hacer un podcast un poquito más orientado al Sí, futuro en esta ocasión. ¿Qué te parece? me parece que efectivamente el pasado pasado está y que vamos a hablar un poco más de qué pensamos para el año 2026, ¿no? Contexto. Porque además, bueno, y empezando por el pasado para pasarlo deprisa, ese intento de corrección del mercado que no ha llegado a demasiado. De hecho, el S&P pues, se quedó, después de la decisión de la Fed, prácticamente a unos pocos centésimas de alcanzar máximos históricos. Los números han salido pues, relativamente bien y pues, a comentar solamente pues, lo esperado, ¿no? Esa bajada de un cuarto de punto de tipos de interés por parte de la Fed y la incertidumbre de si estamos ante una o dos bajadas más. Sí, la verdad que no hay mucho que decir. Ha sido un año que faltan unos días, ¿no? Pero que en mercado parece efectivamente apunta que va a ser un buen año y que se nos han olvidado muchas cosas y que han pasado muchas cosas y que el año que viene volverán a pasar muchas cosas, pero parece que nos quedamos no con el tono positivo que como bien dices, pues con esas rebajas de tipos de la Fed y con esa sensación de que los bancos centrales otra vez nos han ayudado y que, bueno, pues que la economía va razonablemente bien y por tanto, bueno, pues un buen año, ¿no? Y autocitándonos de nuestro último episodio, un año básicamente mejor de lo esperado, ¿no? Un año Sí, de menos a más. Empezó con ese movimiento suena historia antigua, ¿no? DeepSeek, ¿quién se acuerda de sí, sí, ese sí. sí, con esas caídas fuertes en marzo o abril? Pero bueno, llamativo que en el fondo, y vamos a hablar más de futuro, el año nos destapó lo que realmente ha sido el gran, no sé si riesgo, pero sí asunto latente, ¿no? Hasta qué punto esas valoraciones tan altas, esa proyección tan alta de la inteligencia artificial, pues ese fue el primer desafío serio a los grandes hiperescaladores de la IA, ese surgimiento de un modelo que, bueno, pues cuestionó los números, y es curioso que esa retórica nos ha acompañado durante el año y va a ser uno de los temas que va a seguir marcando sin duda el 2026. Sí, yo creo que al final, yo creo que nadie pone en duda, ¿no? Las ventajas que nos va a generar en nuestra vida y a las empresas y este avance tecnológico que supone la inteligencia artificial, ahí no hay ninguna duda, pero como bien dices, aquí la clave es si estamos hablando de una burbuja o de una sobrevaloración de determinadas compañías que se irá ajustando con el tiempo y que tendremos entonces, bueno, un sector tecnológico para rato, ¿no? Agenda. Entonces, ¿en 2026 vamos a hablar de IA? Pregunta casi retórica. En 2026 vamos a hablar de ella, pues sí, pero yo creo que sobre todo en 2026 a mí lo que me parece es que vamos a hablar de crecimiento. Es decir, que es muy difícil equivocarse este año, porque estamos hablando de un mundo que se encamina a grandes paquetes fiscales, porque tanto en Estados Unidos han aprobado programas de expansión fiscal en Europa, que te voy a decir de lo de Alemania o de incluso del resto de Europa, con tipos de interés que en este Banco Central Europeo probablemente nos baje más, pero se van a quedar en torno al 2%, ¿no? Con una Reserva Federal que ya nos ha dicho que puede seguir bajando algo más. Entonces, en una economía que tú le metes políticas que llamamos de demanda, ¿no? Más impulso fiscal y política monetaria positiva, pues la economía crece, ¿no? Por tanto, es muy difícil equivocarse en cuanto que vamos a tener que iniciamos un ciclo de expansión económica mundial que se va a mantener en 2026 y 2027 prácticamente seguro, y que la IA y que todo el tema de la tecnología, que es un factor que debería permitir que todo ese dinero que nos estamos gastando ahora sirva para que realmente mejore el crecimiento estructural, ¿no? Y que estructuralmente veamos más productividad, veamos más crecimiento potencial de las economías y no solamente una ilusión de nos hemos gastado el dinero y por tanto no vamos a ningún sitio, ¿no? La IA vista como oportunidad, pero tenemos que ser justos. También la IA vista como, no sé si como riesgo a largo plazo, pero sí como fuente de volatilidad. Eh, Todo ese flujo de inversión evidentemente va a generar una actividad económica, pero también está empezando a generar algunas cuellos de botella, digamos así. Un ejemplo
más o menos claro es la capacidad no solo de generar, sino de distribuir y de hacer llegar a todos estos enormes centros de datos que requiere el desarrollo de modelos y la puesta en funcionamiento de modelos, la puesta en disposición de estos centros de datos, pues la inmensa capacidad de electricidad que requieren y que bueno, pues vamos a hablar de este tipo de cosas. Estamos viendo, sobre todo en Estados Unidos, incrementos de precio fuertes y ciertos cuellos de botella regulatorios que hacen pues que sea una de las dudas sobre si China, que tiene mucha más capacidad para generar y también parece para movilizar esta electricidad, ¿ves algún cuello de botella más? A ver, yo creo que, como lo decía, es un año que probablemente sea de más crecimiento, pues porque el consumo va a seguir tirando, porque tenemos niveles de desempleo relativamente bajos en todo el mundo, porque va a haber mucho dinero, se va a invertir mucho, pero efectivamente también tiene riesgos, ¿no? Lo has hablado, por un lado tenemos efectivamente lo que hemos hablado al principio, ¿no? Que si el tema tecnológico, si habrá burbuja, no burbuja, todo esto va a dominar el mercado todo el año, y luego hay temas más estructurales, ¿no? Un tema estructural es la electricidad, claro. La electricidad es, Europa se quiere electrificar, con independencia de lo que pase con la IA, Europa ya estaba apostando por una mayor electrificación porque no quiere volver a depender tanto, porque siempre va a depender de fuentes energéticas externas, pero claro, eso significa pues que hay que generar más electricidad y porque se va a demandar más. Si lo añades a toda esta demanda de electricidad que generan todos estos grandes centros de datos, pues el precio de la electricidad es un riesgo, está subiendo ya en Estados Unidos y estamos viendo cómo, bueno, pues hay que tenerlo en cuenta porque estamos bastante cómodos porque los bancos centrales están diciendo, bueno, que la inflación probablemente no veamos cifras más bajas, pero tampoco espera que haya un repunte inflacionista muy fuerte, pero si tenemos un problema, un pico en los precios de electricidad, pues es un factor importante a tener en cuenta. Más factores a tener en cuenta, nos podemos equivocar, ¿no? Riesgos que podemos tener el año que viene es por un lado, que los bancos centrales se equivoquen, es decir, o que empiecen a subir tipos muy pronto, a partir de 2027, o al revés, que bajen demasiado. Y si bajan demasiado, pues nos podemos generar de nuevo ese miedo inflacionista y al final, pues es un ciclo expansivo que probablemente, como decía al principio, sea un par de años, pues tengamos el riesgo de que termine antes porque haya que subir los tipos muy pronto. Más riesgos que se me ocurren. ¿Estás en modo bola de cristal? En modo bola de cristal total, sí. Pues se me ocurren, por ejemplo, riesgos de implementación, ¿no? Implementación de la política fiscal. Vamos a gastar mucho dinero en infraestructuras, en defensa. Estamos apostando por muchas infraestructuras de inteligencia artificial para mejorar esa productividad, ¿no? Y esa capacidad de crecimiento. Pero ¿Me dejas la bola un rato? sí, te la dejo, porque yo esto, ¿ves? Es un riesgo que veo que a lo mejor si no utilizas bien el dinero, Y pues esto, a lo mejor no terminas aprovechando esta otro oportunidad. clásico, la geopolítica, por supuesto. Esto, vamos, ¿No tienes la sensación, a lo mejor nos hacemos viejos, que también puede Sí. ser, pero que de las cosas que nos preocupaban y que movían la geopolítica hace 10, 15, 20 años, son las mismas? están bastante, digamos, generan mucho menos efecto del susto inicial? Pero tengo la sensación de que hay otros temas geopolíticos que seguramente sean mucho más de la década del 20 y del 30 y que estamos empezando a ver, ¿no? En esa nueva competencia entre China y Estados Unidos, pues temas como los clásicos, Oriente Medio, el petróleo y todo este tipo de cosas, parece que cada vez te generan menos follón y sin embargo estamos empezando a oír hablar de chips, de tierras raras, estamos empezando a oír hablar, pues eso, de los nuevos cuellos de botella. Antes a lo mejor los cuellos de botella eran pues el canal de Suez y el precio del petróleo. ¿Tienes la sensación de que se están empezando a atisbar nuevos cuellos de botella, Sí. nuevas cosas que son las que realmente van a Sobre aumentar? todo porque el tema de los aranceles, que es el que ha dominado el año 2025, la guerra comercial no solamente son aranceles, son estos cuellos de botella que se van a generar en el conocimiento, por un lado, ¿no? Porque el conocimiento al final lo tiene un poco Estados Unidos, todo este tema tecnológico, ¿no? Pero luego en la implementación de este conocimiento al final necesitas las famosas tierras raras, ¿no? China ha encontrado ahí su forma su mayor poder de negociación. Al final tiene el 90% de estas tierras raras, ¿no? Al final le da mucho poder para poder presionar a Estados Unidos y que no le ahogue en cuanto a esa exportación de conocimiento, de chips. Así que yo creo que es un tema que el año que viene va a seguir dando... Se va a leer, se va a oír sí. y tiene capacidad en un momento dado para, pues para cuestionar, ¿no? Esta gran retórica de la ¿qué más se nos ocurre?
Bueno, yo creo que un poco antes de pasar a otra cosa, por ahondar un poco el tema de las tierras raras, yo creo que también hay mucho desconocimiento, ¿no? Porque, y eso no sé, me pasa a mí, probablemente tú que tienes una formación más más biotecnológica, pero yo que vi química cuando era joven, a mí hay algunas de estas tierras raras, ¿no? De estos elementos químicos que yo te juro que las miraba en la tabla y yo decía, ¿esto para qué vale, no? Entonces, de pronto, cuando se empiezan a hablar de estas cosas como el terbio, el disprosio, Uno le llamaban lantánido y le sentaba mal. efectivamente. Entonces, bueno, yo creo que un poco para aclarar a nuestros oyentes que esto son algo que es clave para cosas como un teléfono, un vehículo eléctrico, o sea, que son minerales, ¿no? Que realmente aparecían en la tabla periódica, pero que ninguno sabíamos para qué valían y ahora parece que valen para bastante. Y que yo creo que una cosa que también es importante explicar es por qué China tiene ese monopolio. No es tanto porque tenga muchas, ¿no? Sino porque en los últimos años el resto del mundo dejó de producirlas o de refinarlas por aquello de que eran muy contaminantes y China decidió seguir y ahora pues le ha dado ese poder de negociación, ¿no? La cara oculta de la regulación. Efectivamente, sí, sí, sí. ¿Se nos ocurre alguna cosa más? Por supuesto, el más clásico. Todo esto, sé que es volver a hablar de crecimiento, pero bueno, por lo menos en segunda derivada. Al final toda la tramoya se aguanta porque los beneficios de las empresas los tenemos descontados en crecimientos de 2 dígitos, sobre una base de tipo de interés que en el fondo es decreciente. La primera parte la hemos comentado, la segunda está muy vinculada al crecimiento, pero bueno, no olvidemos esos crecimientos de 2 dígitos. Por utilizar un término coloquial, es cierto que cada vez están más democratizados, es decir, cada vez son más los sectores que son aportadores de beneficio, pero sigue habiendo una concentración muy importante. De la IA ya hemos hablado. Claves para el inversor. Yo ahora mismo estoy bastante tranquilo y convencido de que realmente las empresas están en una situación buena para generar beneficios por 3 elementos. La economía crece, los tipos de interés tienden a caer y 3, el marco regulatorio en general, y puedes meter si quieres como factor político la inversión pública, es decir, digámoslo así, la administración y el entorno público regulatorio parece que les viene, más en Estados Unidos como siempre, pero parece que les viene un poquito de cara. ¿Estás de acuerdo? O sea, partimos de un... Sí, yo creo que, y si quieres, a partir de aquí podemos un poco hablar un poco qué podemos, ¿no? A nivel de cartera, cómo se implementaría. Pero efectivamente es un año en el que va a haber más crecimiento, que se están descontando cifras de beneficios en casi todas las regiones de 2 dígitos, pero nosotros ya sabemos que muchas veces puede haber subido esos 2 dígitos, pero en el momento que sea por debajo de lo esperado podemos tener sustos. O sea que estamos de nuevo descontando un escenario muy positivo en lo económico, porque probablemente lo sea, pero claro, más allá de este año y pico, uno empieza a pensar si esto es sostenible y ahí tienes que empezar a mirar efectivamente si todas esas inversiones van a ser lo rentable que se está descontando, si el entorno de tipos va a seguir siendo tan favorable, si todos estos riesgos que hemos hablado se implementan. Así que, bueno, a la hora de pensar en las carteras del año que viene, yo creo que son factores que hay que tenerlos en cuenta. La realidad es que empezamos el año con una posición bastante activa y bastante bajo riesgo en las carteras. Seguimos, de hecho, sobreponderados, hemos hecho algún ajuste, hemos premiado todavía un poquito más a Estados Unidos, aprovechando que las valoraciones de las tecnologías pues, han ajustado con estos recortes de octubre-noviembre, con lo cual volvemos a tener una visión un poquito más proamericana de lo que hemos tenido especialmente durante la mitad del año, que pues, teníamos un pelín más de preferencia por Europa, pero ahora podemos estar más mirando a Estados Unidos. Pero el titular, si quieres, es que arrancamos sobreponderados en renta variable con una visión bastante constructiva de lo que van a ser las rentabilidades para los perfiles el año que viene. Seguimos viendo valor en Europa, por supuesto, con una visión, si quieres, un pelín más sectorial. Hay sectores de compañías, digamos así, de más valor donde sigue habiendo hueco. Los bancos, por ejemplo, financiero en general, han tenido un comportamiento absolutamente espectacular y ahí tienes el IBEX Access de Wondrow, el primero de la clase este año, pero
seguramente lo que hemos visto ha sido una apuesta al día, pero si lo miras, seguimos pensando que el financiero lo va a hacer bien. Industriales es un gran receptor debería ser un gran receptor de flujos en nuestra opinión, especialmente, y es algo que ya hemos comentado, pero lo refrescamos, en esas small y mid caps en Alemania, que se van a ver doblemente beneficiadas, digámoslo así, de la política general en Europa, que como hemos dicho es expansiva, y concretamente en Alemania con esos grandes planes y una economía, si quieres, tirando de las verdades del barquero, ¿no? Una economía que tiene un modelo económico que ciertamente se tiene que transformar eso y que va a invertir y que tiene hueco para invertir, deja mucho hueco para que compañías que hoy sean medianas dentro de unos años sean grandes, porque realmente Alemania tiene que hacer ese esfuerzo de buscar nuevos caminos. Nuestra opinión es que va a favorecer a las medianas y a las industriales. En emergentes, nuestra visión sigue siendo constructiva, son más volátiles, siempre hay que emplearlo, y también en alternativos, por supuesto. En un escenario en el cual, pues, cosas que siempre nos han funcionado muy bien como diversificadores, esa relación entre la renta fija y la renta variable está un poquito más cuestionada. El oro como gran factor emergente de reserva de divisas, ya es la segunda reserva mundial, el oro por detrás del dólar y pillándolo, con lo cual es una historia de la que se va a seguir hablando. Para aquellos inversores que están cualificados para ellos, desde luego los mercados privados siguen siendo un elemento a tener muy en cuenta, con lo cual creo que vamos a darle unas pinceladas diferentes a las carteras en el 26, pero el punto de partida es positivo. Solo me queda decir, la renta fija, seguramente ahora mismo ya con los tipos pues muy cerca de lo que va a ser su suelo, pues no sea el activo más espectacular que uno le vaya a dar, siguen haciendo su trabajo, también es cierto, ¿no? La deuda de calidad está muy cerca de los datos de inflación, ya no está por encima, lamentablemente, como si estuvo hace poco tiempo, pero sigue estando muy cerquita de pagarte la inflación, y en la medida en la que no hablemos de subida de tipos, como bien dices, te va a dar estabilidad. Con lo cual, a pesar de que llevamos un ratito hablando de riesgos, la pinta es buena. Yo creo que riesgos siempre hay, además, porque se nos olvidan, pero siempre ocurren cosas. No hay que recordarse nada más que lo que pasó el año pasado, ¿no? Con el famoso Día de la Liberación en abril. Yo creo que es un año que en lo económico, repito, en lo económico lo normal es que tengamos cifras buenas de crecimiento, que la economía vaya cogiendo pulso, que la mayor parte de las economías, que Estados Unidos a final de año ya esté creciendo por encima del 2%, que Alemania vea reflejado ya en 2026 todo ese dinero que se va a generar o que van a invertir, ¿no? en infraestructuras, en defensa, esas reformas, ¿no? Esa rebaja del tipo de sociedades que planean de aquí a 2028, todo eso tiene que impactar en la economía, y de hecho los últimos datos ya de octubre han ido mejor, con lo cual es más crecimiento. Incluso China, ¿no? Que no hemos hablado de ella, China el año que viene va a seguir trabajando en conseguir reducir el exceso de capacidad, en conseguir que la vida de los chinos sea cada vez mejor. Por tanto, mantendrá ese crecimiento todavía relativamente bajo por ese problema del sector inmobiliario, pero irá creciendo también. Con lo cual, en lo económico es positivo, los resultados van a acompañar porque los beneficios van a ser, como decíamos, de 2 dígitos en casi todas las regiones. Por tanto, lo normal es que tengamos un buen año. Lo que pasa es que las valoraciones son altas, hay riesgos, que lo hemos hablado al principio, y eso quiere decir, bueno, pues que hay que mirar a largo plazo y no caer, como siempre, cuando el mercado corrija, ponernos muy nerviosos y dedicarnos a temblar. No me he traído el champán para brindar por ello, pero si no, desde luego que lo haría. Pues no sé si nos hemos dejado algo, ya solamente tenemos que felicitar las Navidades y las fiestas a sí. nuestros queridos videntes y oyentes. Efectivamente. Pues dicho queda. Muchas gracias, Rosa, por este nuevo año, este antiguo año de compartir. Esperamos seguir haciéndolo en el 26. Y a todos ustedes, pues muy felices fiestas, que tengan un muy merecido descanso, y les esperamos de vuelta en la siguiente temporada de Referentes de Inversión.